hayan vivido de manera sabia, todos no pudieron menos que ser destruidos. Por eso, su pensamiento, esa persona que deja su pensamiento y su razón, eso es el arrepentimiento. Dejarse a sí mismo, dejar su camino, negarse a sí mismo y aceptar la palabra del Señor. El seguir a la palabra del Señor, eso es arrepentimiento y fe. La historia del cristianismo, a la palabra de nuestro Señor, como también lo que nos muestra la historia de los judíos. En esta historia también la verdadera vida de fe se realiza mediante el arrepentimiento y la fe. La palabra del Señor no es una buena palabra, sino que no es un libro de referencia, sino que es igual que la vida. Esas personas consideraron la palabra como la vida, desecharon su pensamiento y siguieron aquella palabra. Sin embargo, los que habían oído la palabra, pero consideraron que su pensamiento era más razonable, y los que confiaron en su pensamiento no han seguido a la palabra del Señor. Ahora, dentro de la ciudad de Jerusalén, miles de personas estaban reunidos, ellos por el hambre, por la guerra, además, realmente para atacar a Roma. Esas personas que no estaban de acuerdo contra esta guerra en frente a Roma, los mataba y debían de vivir una vida tan miserable. Ahora, Tito, en medio de esta dura defensa y ofensa, había conquistado a Jerusalén y, destruyendo aquella ciudad de Jerusalén, había llegado hasta el templo. Sin embargo, cuando ellos continuamente iban peleando, los judíos también tiraban piedras, espadas y con lanzas peleaban, y los romanos también con armamentos para destruir la ciudad los atacaba, y los judíos continuamente seguía esta desesperante guerra y mucha gente moría. Los judíos parecían realmente unas personas que no habían ni mezquinado su vida para pelear. Parecía como que estaban cegados, ellos no daban marcha atrás. Tito se asustaba mirando a ellos, pero con tanta valentía perduraban en esta guerra, y hasta el último momento pensaban que Jehová le ayudaría a ellos, y pensaban que debían proteger al templo de Jerusalén. Cuando vemos la historia de los judíos, estas personas tan valioso consideraban aquel sacrificio hacia Dios en el templo. Aquel momento también el sacerdote había sacrificado en el templo, pero vino el enemigo a matar al sacerdote. El sacerdote es apuñalado, pero sin ser afectado por ello continuaba la obra de dar sacrificio ante Dios, por lo cual esta ofrenda, este sacrificio y este templo ellos lo consideran tan precioso. Los judíos sirven a Dios, por lo cual decían, Dios nos ayudará, pero en realidad, en esta época en que Roma atacaba a Jerusalén, ya era una formalidad la vida de creencia, y estos judíos, estos líderes judíos que estaban en contra de Roma, utilizaban objetos del templo hasta la guerra. Las personas decían, no debe ser utilizado el elemento de Dios de esta manera, pero los rebeldes ponían pretexto y decían, para guardar el templo de Dios, para luchar en contra de los que vienen en contra de Dios, estamos peleando. Muchos eran confundidos por ello, estaban sufriendo. Sin embargo, ellos tenían que dejar pasar el tiempo de esta manera, y los soldados romanos de esta manera entraban por el muro externo y por la barandilla, por el techo. Las veces que los romanos entraban, los judíos echaban aquella escalera para afuera
y los romanos con toda fuerza se subían por las escaleras, los judíos subían por el muro y echaba aquellas escaleras para afuera. Cuando les empujaba, juntamente caía y moría, y de esta manera se resistía ante el grupo romano. Pero el grupo romano también, atacando a esta ciudad, continuamente destrozaba el muro con el martillo. De esta manera comenzaba a echar esto, pero era tan fuerte este muro. Por eso Tito, luego, forzado para entrar en esta ciudad, en la puerta de la madera, comienza a incendiar con fuego. Y ellos, ya que se ha abierto aquella puerta, tuvieron un orificio por donde entrar. El propósito de Tito era solamente crear un orificio para entrar. Él no deseaba quemar todo. Él había mandado al momento para que paren el incendio, pero los soldados que entraron dentro de la ciudad, durante tanto tiempo, ellos habían sufrido por esta guerra y por el gozo de haber invadido. Ellos no habían oído esa voz de Tito que le decía que apaguen el incendio. Tito gritaba en voz alta para que apague, pero continuamente los soldados, en medio del gozo, mataba a todos los judíos que estaban delante de ellos y no oía aquella voz del comandante. Un soldado ahora ni esperó el orden del comandante y se subió sobre el hombre de su compañero, y aquellas llamas que estaban en sus manos lo tira en la ventana de oro que está abierto, en la ventana de oro del templo. Pero ese lugar era un salón de culto que estaba al lado del lugar santísimo. Este salón de culto estaba adornado con maderas de la antigüedad y para quemar los granos para sacrificio, para quemar a los animales. Allí había cosas inflamables, un aceite combustible. Había cosas inflamables como también aceite para quemar los sacrificios, pero ya que el soldado ha puesto la llama en aquel lugar, ahora este lugar santísimo por completo se cautivó en llamas, y Tito, ahora sabiendo que en el salón de culto se incendió, comienza a gritar para que apaguen el incendio, pero al final este templo se quema por completo y desaparece. Y este templo, que fue construido 20 años antes de Cristo por Herodes, fue destruido mediante Tito 70 después de Cristo, cuando Tito ataca a la ciudad de Jerusalén. Se destruye, se incendia por completo. Qué bueno sería si este templo hubiese quedado hasta ahora. De esta manera, la guerra ha terminado. Desde primavera hasta otoño, los judíos habían sido asesinados por Vespasiano y Tito. Ahora Tito de Roma, con 4 tropas que eran 80.000, van atacando a Jerusalén, y los judíos que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén, 1.100.000 personas murieron. Durante 3 meses tuvieron que sacar 115.800 cadáveres. Así cuentan los historiadores, como también los soldados romanos. Entre los judíos, 97.000 fueron llevados cautivos. Y luego, aquella ciudad de Jerusalén, cuando es incendiado, eso había sido realmente decorado por oro. Eso iba derretiéndose, y para tomar aquel romo, el soldado romano había destruido todo el muro. Entonces el Señor, un día, cuando un discípulo le pregunta cómo será de este templo hecho por piedras preciosas, sí, tantas preciosidades, el Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Conforme a la palabra del Señor, en realidad no quedará piedra sobre piedra, y todo había sido destruido.
Y Tito había destruido por completo este templo y por completo los judíos, que eran 97